Millonario se enamora de panadera embarazada y debe elegir entre su imperio o el amor. En el corazón de una vibrante ciudad colonial, donde las calles de adoquines y las casas de colores cálidos contrastan con la modernidad que avanza a pasos agigantados, se encuentra una pequeña panadería. La panadería de los sueños, un rincón acogedor que ha sobrevivido a generaciones de la familia de Julia. Las paredes de la tienda, decoradas con fotografías antiguas y recetas manuscritas de su abuela, cuentan historias de tiempos mejores. Cuando las filas se extendían hasta la puerta y el aroma del pan recién horneado llenaba la plaza. Sin embargo, esos días quedaron atrás. Julia, de 30 años, se encuentra enfrentando una realidad cada vez más difícil. Desde la repentina muerte de su esposo, la responsabilidad de la panadería ha recaído completamente sobre sus hombros. El brillo de sus ojos ha sido reemplazado por una mirada de cansancio, mientras su cuerpo embarazado soporta el peso no solo de la vida que crece dentro de ella, sino también de las deudas que parecen inminentes. En la panadería, el horno trabaja incansablemente desde la madrugada, pero los clientes han disminuido drásticamente. Hoy solo vendimos 2 barras de pan, murmura Julia a sí misma, mientras limpia la mesa donde solían sentarse los vecinos para charlar. La amenaza de los supermercados y las franquicias modernas ha afectado gravemente a su pequeño negocio. No puedo dejar que esto se pierda, no después de todo lo que mi abuela y mi madre hicieron, dice mientras acaricia la antigua máquina registradora que ha estado en la familia por generaciones. Su ayudante, Luisa, la observa desde la puerta trasera. Julia, tal vez deberías considerar vender la panadería. Sé que es difícil, pero... No, Luisa, no puedo, responde con firmeza, aunque en su interior las dudas comienzan a crecer. ¿Podrás seguir adelante con este legado? Mientras Julia revisa la caja registradora, aún reflexionando sobre las palabras de Luisa, el sonido de la campanilla en la puerta principal interrumpe sus pensamientos. Al levantar la vista, ve entrar a un hombre joven, de aspecto relajado pero elegante. Diego, con unos 28 años, viste una chaqueta de cuero y una camiseta sencilla, lo que le da un aire informal pero atractivo. Sus ojos recorren el lugar con curiosidad y un ligero rastro de asombro se dibuja en su rostro al ver la atmósfera cálida de la panadería. Julia, todavía absorta en sus preocupaciones, apenas lo saluda con un leve gesto de cabeza. ¿En qué puedo ayudarte?, pregunta, mientras se seca las manos en el delantal. Diego se acerca lentamente al mostrador, observando con atención los panes y dulces alineados cuidadosamente. Todo se ve increíble, dice con una sonrisa amigable que parece desarmar la tensión que lleva Julia. ¿Recomiendas algo especial? Ella le señala el pan de maíz, una receta tradicional de su familia que ha sido el orgullo de la panadería desde que abrió sus puertas. Este es el favorito de la casa. Receta de mi abuela, menciona con un tono que mezcla orgullo y nostalgia. Diego asiente, interesado. Voy a llevar 2 entonces, responde, mientras saca su billetera. Mientras ella envuelve los panes, él aprovecha para observarla con más detenimiento. Hay algo en Julia que lo intriga, una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad que no ha visto antes. Durante los días siguientes, Diego comienza a aparecer con frecuencia, siempre a la misma hora, justo antes del cierre. Cada vez que entra, lo hace con una sonrisa cautivadora, y poco a poco, la distancia inicial entre los dos comienza a desvanecerse. Julia, aunque se mantiene reservada, empieza a sentirse más cómoda con su presencia. Él es educado, nunca demasiado invasivo, y siempre compra algo, apoyando su negocio en tiempos en que cada venta cuenta. ¿Eres de por aquí?, pregunta ella un día, mientras él se sienta en una de las mesas vacías, saboreando un café que ella le había ofrecido como cortesía. Podrías decir que estoy de paso, responde Diego, con un aire de misterio que deja más preguntas que respuestas. Pero me gusta este lugar. Es acogedor, tiene alma. Sus palabras, aunque sencillas, resuenan en Julia, quien rara vez escucha ese tipo de elogios en medio de la lucha diaria por mantener su negocio vivo. Con cada nueva visita, Diego parece integrarse más en la rutina de la panadería. Ya no es solo el cliente que llega a última hora, sino alguien que se ha vuelto parte del ambiente acogedor del local. Para Julia,
su presencia constante ha pasado de ser una distracción agradable a algo mucho más significativo. En las primeras semanas, las interacciones entre ellos eran breves, cordiales, siempre limitadas a lo estrictamente comercial. Pero, con el paso de los días, las barreras empiezan a desmoronarse y el aire entre ellos se llena de algo diferente, algo que va más allá de la formalidad. Hoy preparé unos dulces nuevos, quería saber si te gustaría probar uno, ofrece Julia una tarde, con una sonrisa tímida pero genuina. Diego, sentado en su mesa habitual, levanta la mirada sorprendido. No tanto por el gesto, sino por la dulzura en la voz de Julia, una suavidad que no había percibido antes. Por supuesto, sería un honor, responde él, con esa sonrisa que ha aprendido a disimular el creciente afecto que siente por ella. Julia le lleva un pequeño plato con un par de galletas que huelen a canela y mantequilla. Cuando Diego toma una, sus dedos rozan brevemente los de ella, un contacto fugaz pero que deja una sensación eléctrica en ambos. Ninguno menciona ese momento, pero algo en el aire cambia. Las miradas que intercambian son más largas, más profundas, y el silencio entre ellos, más cómodo. A partir de ese día, las conversaciones que antes eran cortas y genéricas empiezan a volverse más personales. Diego la escucha hablar sobre su infancia, sobre cómo solía correr entre las mesas cuando era niña, ayudando a su abuela a atender a los clientes. Hay una tristeza subyacente en sus recuerdos, la sombra de los tiempos difíciles que ahora enfrenta. A medida que Julia se abre más, Diego se siente cada vez más culpable por el secreto que guarda. Sin embargo, no puede evitar seguir visitándola, encontrando en ella una conexión que nunca esperó. Un día, después de cerrar la panadería, Diego la sorprende quedándose hasta tarde para ayudarla a limpiar las mesas. Mientras limpian juntos, la conversación fluye naturalmente, como si llevaran años conociéndose. Diego, siempre me haces compañía, pero nunca me cuentas nada sobre ti, dice Julia de repente, con un tono curioso pero sin presionar. No sé a qué te dedicas, ni de dónde vienes. Diego baja la mirada, buscando una excusa en su mente. Me gusta mantener un poco de misterio, responde medio en broma, intentando restar importancia a la pregunta. Pero, en su interior, sabe que no podrá evitarlo mucho tiempo más. Las palabras de Julia quedan flotando en el aire, y aunque decide no insistir, algo en su expresión le dice a Diego que ella empieza a sospechar que hay algo más detrás de él. Sin embargo, en lugar de alejarse, Julia parece sentirse más atraída por ese enigma. Cada gesto suyo, cada palabra que él pronuncia con calma y suavidad, la va envolviendo más. Lo que antes era una relación distante entre una dueña de panadería y un cliente habitual, ahora comienza a transformarse en algo mucho más íntimo. Los gestos entre ambos también cambian. Diego comienza a ayudarla con pequeñas tareas diarias sin siquiera preguntarlo. Coloca las sillas en su lugar, limpia las vitrinas o simplemente le lleva un café cuando nota que está cansada. Julia lo acepta sin resistirse, agradecida por su presencia, y en ocasiones, cuando él no está, se sorprende a sí misma extrañándolo. Una tarde, mientras Julia prueba una nueva receta en el pequeño horno de la panadería, Diego la observa en silencio desde la puerta del almacén. La luz del atardecer entra por las ventanas, iluminando su perfil, y en ese instante él se da cuenta de lo mucho que ha llegado a significar ella para él. Sin decir una palabra, cruza la sala y se coloca a su lado, rozando levemente su brazo al tomar una cuchara para ayudarla a mezclar. Creo que va a salir perfecto, dice él, con voz suave, observando la mezcla en el tazón. Julia lo mira de reojo, sintiendo la cercanía de Diego y el latido acelerado de su corazón. Con tu ayuda, seguro que sí, responde ella, sin apartar la vista de la masa, aunque en ese momento su mente ya no está en la receta. A medida que la conexión entre Julia y Diego crece, una sombra oscura se cierne sobre la pequeña panadería. Aunque los momentos que comparten son cada vez más significativos, la realidad del mundo exterior no se detiene. Julia siente que, a pesar del apoyo emocional que Diego le ofrece, el peso de las dificultades sigue aumentando día a día. No es solo la lucha por mantener el negocio a flote, sino una amenaza mayor que se avecina silenciosamente, una que podría terminar con todo lo que ha conocido. Una mañana, mientras prepara el mostrador, Luisa entra en la tienda con el rostro preocupado.
Julia, acabo de escuchar algo en el mercado, van a construir un supermercado enorme al lado de la plaza, dice en un susurro apremiante. Julia, que estaba colocando las últimas piezas de pan fresco en las vitrinas, se queda paralizada por un momento. ¿Qué dices, un supermercado aquí? Luisa asiente, bajando la voz. Sí, es de Silveira Alimentos, esa gran corporación. Ya compraron el terreno y están empezando las obras. Será enorme, Julia, con todo lo que venden, no sé cómo podríamos competir. Las palabras de Luisa golpean como una piedra en el estómago de Julia. Silveira Alimentos no es una amenaza pequeña, es un gigante en el mundo de la alimentación, una empresa que puede ofrecer precios mucho más bajos y variedad que su modesta panadería jamás podría igualar. El impacto sería devastador, y lo sabe. Los pocos clientes fieles que tiene, aquellos que aún valoran lo artesanal y lo familiar, probablemente se verían atraídos por los precios competitivos y la comodidad del supermercado. Durante los días siguientes, el nerviosismo comienza a crecer dentro de ella. Cada vez que ve a Diego, sus preocupaciones aumentan, pero no se atreve a mencionarlas. En su mente, la amenaza es como un monstruo silencioso que espera el momento perfecto para atacar. Ella intenta mantener las apariencias, pero Diego comienza a notar algo diferente en su comportamiento. «Estás distraída», comenta Diego una tarde mientras toma un café en la pequeña mesa junto al mostrador. Julia, que estaba organizando papeles y facturas, lo mira brevemente, con una sonrisa débil. «Es solo el negocio, últimamente ha sido difícil». Diego frunce el ceño, consciente de que algo más está sucediendo. «Si necesitas ayuda, ya sabes que estoy aquí para lo que sea», ofrece, aunque en el fondo siente que sus palabras no son suficientes. Pero Julia, siempre fuerte y decidida, sacude la cabeza. «No es algo que pueda solucionar tan fácilmente», Diego, responde con un suspiro pesado. Aunque valora su apoyo, este problema es mucho más grande que una simple ayuda diaria en la panadería. Conforme avanzan las semanas, Julia ve cómo las obras del supermercado se aceleran. Los carteles que anuncian su llegada cubren los muros del edificio en construcción, y el tamaño de la estructura hace que su pequeña panadería parezca aún más insignificante a su lado. Cada vez que pasa por ahí, el miedo crece dentro de ella. No solo teme perder su negocio, sino también el legado de su familia. ¿Qué pasaría si todo por lo que han trabajado durante generaciones simplemente desaparece bajo la sombra de ese gigante corporativo? ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Una noche, después de cerrar, Julia se queda sola en la panadería, mirando las luces de la construcción a través de la ventana. Siente el peso del agotamiento en sus hombros y el miedo en su corazón. De repente, la puerta se abre suavemente y Diego entra, notando la expresión sombría en su rostro. «¿Qué está pasando, Julia? Te he notado distante». «No es solo el cansancio, hay algo más», insiste, acercándose a ella. Julia lo mira, sus ojos brillando con un dolor que ha intentado ocultar. «Es el supermercado, Diego. Van a abrir justo aquí al lado, y no sé cómo podré competir. Siento que estoy perdiendo todo lo que me queda». Diego, sorprendido por la revelación, siente un nudo en la garganta. Sabe más de lo que puede admitir. La empresa que está destruyendo lentamente el mundo de Julia es la misma de la que él es heredero. Por un instante, considera decirle la verdad, pero las palabras se quedan atrapadas en su garganta. En su lugar, solo le dice: «Encontraremos una solución, Julia. No estás sola en esto». Era una mañana oscura y lluviosa. El cielo sobre la ciudad parecía tan pesado como las preocupaciones de Julia, mientras las gotas de lluvia golpeaban insistentemente las ventanas de la panadería. El aire dentro del local era húmedo, y el viejo horno trabajaba incansablemente, llenando el espacio con el habitual aroma a pan recién horneado, pero también con un calor cada vez más sofocante. Julia, absorta en sus pensamientos sobre el nuevo supermercado y sus crecientes deudas, no se dio cuenta de que algo andaba mal. De repente, un chisporroteo agudo rompió el silencio. Luisa, que estaba en la trastienda, gritó alarmada.
Julia, hay humo. Julia corrió hacia la fuente del sonido y vio chispas saliendo del panel eléctrico cerca del horno. Un olor acre invadió la panadería y en cuestión de segundos, las primeras llamas comenzaron a trepar por los cables. El pánico se apoderó de ella. Con el corazón desbocado, trató de encontrar algo para apagar el fuego, pero el humo se hizo más espeso. Sus manos temblaban mientras intentaba desconectar el horno, pero el calor se volvía insoportable. El tiempo parecía ralentizarse, y en ese momento crítico, la puerta de la panadería se abrió con fuerza. Era Diego. Apenas había llegado cuando notó el humo saliendo por la puerta entreabierta. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el interior y al ver la escena, su reacción fue inmediata. «Julia, sal de aquí», ordenó con voz firme, pero ella seguía luchando por controlar la situación. Ignorando su advertencia, Diego tomó un extintor que colgaba de la pared y lo accionó directamente sobre el cuadro eléctrico. En cuestión de segundos, las llamas comenzaron a extinguirse, dejando tras de sí un olor quemado y los restos de lo que pudo haber sido una catástrofe. Julia, aún aturdida por el susto, respiraba con dificultad. Diego se acercó a ella, colocando suavemente su mano sobre su hombro. «¿Estás bien?», le preguntó con preocupación evidente en sus ojos. Julia, temblorosa, asintió lentamente, aunque el impacto emocional era visible en su rostro. «Sí, creo que sí», respondió con la voz débil, aún procesando lo que acababa de suceder. Mientras el humo se disipaba y el silencio volvía a llenar la panadería, ambos se quedaron quietos, inmersos en un momento que parecía más grande que el propio incidente. Diego, aún sin apartar la mano del hombro de Julia, la miró intensamente. «Pudo haber sido mucho peor», dijo en un susurro. Julia asintió, dándose cuenta de lo cerca que había estado de perder no solo su negocio, sino también todo por lo que había luchado. «Gracias, no sé qué habría hecho sin ti», murmuró finalmente, mirándolo a los ojos con una mezcla de gratitud y algo más que no podía identificar. El ambiente entre ellos se volvió denso, cargado de una nueva energía. Ya no era solo la conexión amistosa de antes, había algo más profundo, más latente, que ambos empezaban a reconocer, pero ninguno se atrevía a decir en voz alta. El incidente había dejado su marca, no solo en la pared chamuscada del rincón de la panadería, sino también en la relación entre Julia y Diego. Lo que antes era una interacción tranquila y casual, ahora estaba teñido de una tensión creciente. Ambos eran conscientes de que algo estaba cambiando. Diego había salvado la panadería, pero, al hacerlo, había cruzado un umbral emocional del que no habría vuelta atrás. A medida que la lluvia continuaba golpeando las ventanas y la tarde avanzaba hacia la noche, Julia y Diego permanecieron en silencio, compartiendo ese momento de vulnerabilidad. Ambos sabían que algo había cambiado para siempre, pero ninguno estaba preparado para confrontarlo aún. «Diego, no puedo pedirte que sigas ayudándome de esta manera», comenzó Julia, rompiendo el silencio, pero antes de que pudiera terminar, él la interrumpió con suavidad. «No tienes que pedírmelo, Julia. Quiero estar aquí». Su respuesta, tan simple pero tan cargada de significado, la dejó sin palabras. Los días que siguieron al incidente en la panadería fueron un torbellino de emociones para Diego. Cada vez que cruzaba la puerta del pequeño local y veía a Julia sonreírle, una sensación amarga le invadía el pecho. Por fuera, todo parecía normal. Su relación seguía floreciendo, cada conversación era más íntima, cada mirada más profunda. Pero detrás de cada gesto, Diego ocultaba un secreto que lo devoraba lentamente por dentro. Él era el heredero de Silveira Alimentos. La empresa que estaba a punto de aplastar el sueño de la mujer que estaba empezando a amar. Cada día que pasaba sin decirle la verdad, el peso de su conciencia se volvía más insoportable. Se repetía una y otra vez que debería confesarlo, que Julia tenía derecho a saberlo. Pero cada vez que abría la boca para hablar, se detenía. ¿Cómo podría mirarla a los ojos y decirle que él era parte del monstruo que amenazaba con devorar su vida? Temía perderla. Temía que su confesión destrozara todo lo que habían construido. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas de la panadería, Diego entró al local y la encontró limpiando el mostrador.
Ella levantó la vista y le dedicó una de sus sonrisas cálidas, esa que siempre conseguía desarmarlo. Pero él solo sentía un nudo en el estómago. «Hola, Diego», lo saludó. «Hoy ha sido un día más tranquilo. Tal vez sea la lluvia». «Sí, tal vez», respondió el distraído, sin poder evitar que la culpa nublara su mente. Se sentó en una de las sillas, observándola mientras trabajaba. Se veía tan serena, tan enfocada en cada detalle de la panadería, completamente ajena al hecho de que el supermercado al lado estaba a punto de abrir. El cartel gigante que anunciaba la inauguración lo atormentaba cada vez que pasaba por allí. Sabía que el tiempo se acababa. Julia, al notar su distracción, se acercó. «¿Estás bien? ¿Has estado un poco callado últimamente?», preguntó con una pizca de preocupación en su voz. Diego la miró, intentando forzar una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Estoy bien, solo, he tenido mucho en la cabeza», mintió. Parte de él quería contarle todo en ese mismo momento, soltar el peso que llevaba cargando. Pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Julia frunció el ceño, claramente notando que algo no andaba bien, pero decidió no presionar más. «Bueno, si necesitas hablar, sabes que estoy aquí», le dijo suavemente, dándole un apretón en el hombro antes de volver a su trabajo. Diego observó cómo se alejaba, y el remordimiento lo golpeó con más fuerza que nunca. ¿Cuánto tiempo más podría mantener esa fachada? Cada vez que sonreía, sentía que la traicionaba. Sabía que no podría ocultar la verdad para siempre, y que cuanto más tiempo pasara, peor sería. Pero el miedo a perderla lo paralizaba. Esa noche, mientras Diego caminaba de regreso a su apartamento bajo la lluvia, las dudas lo acosaban sin descanso. Recordó las palabras de su padre, Raúl Silveira, el director de la corporación. «Este es un negocio, Diego. No hay lugar para los sentimientos. O te haces fuerte, o te hundes». Pero Diego no podía evitar sentir que cada vez que se acercaba más a Julia, más se alejaba del destino que su familia había trazado para él. La culpa lo estaba consumiendo. El anuncio de la apertura del supermercado fue como una sentencia para Julia. Las palabras de Luisa aún resonaban en su cabeza: «Abren en una semana». Su corazón latía con fuerza mientras miraba alrededor de la panadería, el lugar que había sido su refugio, su hogar y el legado de su familia. Las deudas se acumulaban, y cada día se sentía más agotada, tanto física como emocionalmente. Su embarazo avanzado le robaba energía, y la incertidumbre sobre el futuro la mantenía en una constante espiral de preocupación. Se preguntaba si realmente podría seguir luchando. Después de que Luisa salió, el silencio en la panadería se volvió opresivo. Julia se dejó caer en una de las sillas, sus manos temblando levemente mientras las apoyaba en su abdomen. Cerró los ojos por un momento, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con brotar. ¿Cómo había llegado hasta aquí? El sueño de mantener viva la panadería, de proteger el legado de su familia, parecía cada vez más lejano, casi imposible. Diego la observaba en silencio, desde el otro lado del mostrador. Sentía el peso abrumador de la culpa y la responsabilidad aplastándolo. Quería acercarse a ella, consolarla, decirle que todo iba a estar bien, pero ¿cómo podía hacerlo cuando él era parte del problema? Su amor por Julia crecía cada día, pero con él también crecía el miedo de que su secreto lo destruyera todo. El reloj seguía corriendo y sabía que el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Finalmente, Julia rompió el silencio. «No sé si puedo seguir haciendo esto, Diego», murmuró, su voz apenas un susurro cargado de agotamiento. «Estoy cansada. Las deudas, el bebé, este maldito supermercado que está por arruinar todo. No sé cómo resistir». Diego sintió un nudo en la garganta al escucharla. Todo lo que quería era decirle que no estaba sola, que la ayudaría a salir adelante, pero las palabras se le quedaron atrapadas. La culpa lo corroía por dentro. Si tan solo le hubiera contado la verdad desde el principio, tal vez todo sería diferente. Pero ahora, con cada día que pasaba, la verdad se volvía más pesada, más peligrosa. «Julia», comenzó, acercándose a ella con cautela. «No tienes que hacerlo sola. Estoy aquí contigo.
Podemos encontrar una solución, lo prometo. Julia levantó la mirada, sus ojos llenos de dudas. ¿Qué solución, Diego? No hay nada que podamos hacer. Ese supermercado va a aplastar todo. Y yo no sé si tengo la fuerza para seguir peleando. Siento que todo me está venciendo, confesó, sus palabras llenas de frustración y miedo. Diego se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Tú eres más fuerte de lo que crees, Julia. Mira todo lo que has logrado hasta ahora. No puedes rendirte, no ahora, le dijo con urgencia, pero en su interior, las dudas lo consumían. Sabía que, sin importar cuánto intentara, el conflicto entre su familia y su amor por ella lo estaba desgarrando por dentro. Diego vivía atrapado en una encrucijada, el imperio que su familia había construido y que esperaba que él heredara, o el amor que sentía por Julia, quien se veía arrastrada hacia el desastre por culpa de esa misma empresa. El silencio volvió a llenar el espacio entre ellos, pero esta vez estaba cargado de tensión, de preguntas no formuladas y de verdades que Diego aún no se atrevía a revelar. Sabía que no podía seguir postergando el momento de la confesión, pero el miedo a perderla lo paralizaba. Su responsabilidad hacia su familia y el legado de Silveira Alimentos lo empujaban en una dirección, mientras su corazón lo arrastraba hacia otra completamente distinta. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para ambos. Julia intentaba mantener la rutina, pero su cuerpo y mente estaban al límite. Cada noche se dormía con la duda de si estaría haciendo lo correcto al continuar luchando por la panadería, o si lo mejor sería rendirse y proteger a su futuro hijo. Mientras tanto, Diego la observaba, cada vez más angustiado, sintiendo que el tiempo se agotaba. Sabía que la tormenta estaba por desatarse, que no podía seguir evitando la verdad. Los días se acortaban, y la apertura del supermercado se acercaba como una sentencia. Julia luchaba por mantener la esperanza, a pesar de sentirse cada vez más al borde del colapso. Pero la tensión creciente entre ella y Diego no pasaba desapercibida. Desde aquella conversación en la panadería, algo había cambiado. Las palabras de aliento de Diego sonaban vacías, y aunque él seguía a su lado, Julia sentía que le ocultaba algo importante. Pero nunca podría haber imaginado lo que estaba a punto de descubrir. Una tarde, Julia salió de la panadería para hacer unas compras rápidas en el mercado local. La ciudad estaba llena de rumores sobre la inauguración del nuevo supermercado. Mientras caminaba por las calles empedradas, escuchó a dos mujeres conversando a su lado, mencionando con entusiasmo la llegada de los Silveira, la poderosa familia detrás del proyecto. ¿Sabías que el hijo menor de los Silveira ha estado en la ciudad últimamente? Dicen que es joven y muy atractivo, comentó una de ellas, riéndose. El corazón de Julia se detuvo por un momento. El apellido Silveira resonó en su mente como una campana de alarma. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, y su mente comenzó a enlazar piezas que nunca antes había considerado. Se detuvo en seco, mirando a las dos mujeres que continuaban caminando y charlando despreocupadamente. Cuando llegó a la panadería, el pánico la invadía. Diego estaba allí, como de costumbre, esperándola. Al verlo, una sensación de traición comenzó a formarse en su pecho. ¿Podría ser verdad? ¿Podría Diego, el hombre en quien había confiado y que había estado a su lado durante toda su lucha, ser parte de la familia que estaba a punto de destruir su vida? Julia entró en la panadería sin saludarlo. Diego notó de inmediato la tensión en su rostro. Julia, ¿todo está bien?, preguntó con cautela, intentando leer su expresión. Ella se detuvo frente a él, sus ojos llenos de dolor y confusión. ¿Quién eres, Diego? ¿Por qué estás realmente aquí?, exigió, su voz temblando mientras pronunciaba las palabras que no quería creer. Diego se quedó inmóvil, su rostro palideciendo ante la súbita confrontación. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparado para enfrentarlo de esta manera. Julia, comenzó, pero no encontraba las palabras adecuadas para explicarse. Responde, Diego, exigió ella, su voz alzándose con cada palabra. Escuché hoy tu apellido, Silveira. Dime que no es verdad. Dime que no perteneces a la familia que está destruyendo mi panadería, mi vida.
Sus ojos se llenaron de lágrimas, una mezcla de ira y tristeza se reflejaba en su rostro. Diego bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. El silencio que siguió fue devastador. No había forma de negar lo que era cierto. Sí, Julia, soy un Silveira, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. Las palabras cayeron como un golpe brutal. Julia dio un paso hacia atrás, llevando una mano a su boca como si intentara contener el grito que amenazaba con salir. Su peor temor se había hecho realidad. Todo este tiempo, dijo con la voz entrecortada, todo este tiempo has estado mintiéndome, me usaste, todo lo que dijiste, lo que hiciste, fue parte de algún plan para vigilarme, para asegurarte de que fracasara. Diego se acercó, desesperado por explicar. No, Julia, no fue así. Nunca quise hacerte daño. Yo, vine aquí para escapar de ese mundo, para encontrar algo diferente. Y entonces te conocí, y todo cambió. Me enamoré de ti, Julia, eso es lo único real en todo esto. Pero sus palabras no lograron calmarla. Julia lo miró con incredulidad, sus ojos llenos de lágrimas que finalmente comenzaron a correr por su rostro. Enamorarte, ¿cómo puedes hablar de amor cuando eres parte de lo que está destruyendo todo lo que me importa? Tú y tu familia están acabando con mi vida. Diego intentó acercarse una vez más, pero Julia levantó una mano, deteniéndolo en seco. No te acerques, le advirtió con frialdad. Has estado jugando conmigo todo este tiempo. No puedo ni mirarte. El silencio entre ellos era opresivo, cargado de todo lo que nunca se dijo, y ahora todo lo que quedaba por decir parecía imposible. Julia sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba, y lo único que podía hacer era alejarse de quien más había llegado a confiar. Diego, con el rostro lleno de arrepentimiento, vio cómo Julia se alejaba, sabiendo que, en ese momento, todo lo que había temido se había hecho realidad. Su secreto lo había arruinado todo. La tormenta había llegado con fuerza esa noche. La lluvia caía como si el cielo estuviera desmoronándose, inundando las calles de la pequeña ciudad y golpeando con furia las ventanas de la panadería de los sueños. Dentro del local, el aire era denso con la mezcla de silencio y emociones contenidas. Tras descubrir la verdad, Julia no había podido dormir. El peso de la traición de Diego la oprimía, llenándola de un dolor insoportable. Finalmente, incapaz de soportarlo más, salió a la calle, donde la lluvia empapaba su ropa en segundos. Caminó con determinación bajo el aguacero hasta llegar frente a la panadería. Allí, bajo la luz tenue del farol que parpadeaba con la tormenta, vio la figura de Diego, que estaba esperando, sabiendo que ella lo buscaría. El agua corría por su rostro mientras Julia se detuvo frente a él, jadeando, con el corazón desbocado y el alma desgarrada. Diego, empapado pero inmóvil, la miraba con una mezcla de angustia y desesperación. ¿Qué es lo que quieres de mí, Diego?, gritó Julia, su voz quebrándose en el aire denso. ¿Cómo te atreves a venir aquí, después de todo lo que me has hecho? Diego, sin poder evitarlo, dio un paso hacia ella, pero Julia levantó una mano, temblando de furia y dolor. No te acerques, advirtió, con los ojos llenos de lágrimas que se mezclaban con la lluvia. No puedo creer que te atrevieras a jugar conmigo de esta manera, todo este tiempo, confié en ti, Diego. Te dejé entrar en mi vida, en mi corazón. Las palabras de Julia eran como cuchillos afilados, atravesando el aire cargado de la tormenta. Cada frase que pronunciaba era un latigazo directo al alma de Diego, que no encontraba cómo defenderse de su propia culpa. Nunca quise herirte, dijo, su voz apenas audible sobre el estruendo de la lluvia. Lo que siento por ti es real, Julia. Lo único que ha sido verdadero desde que llegué aquí eres tú. Julia se echó a reír, pero su risa era amarga, rota. ¿Real? ¿Hablas de amor verdadero, Diego? Eres un Silveira. Tu familia está destruyendo todo lo que me queda. ¿Cómo puedes siquiera pronunciar la palabra amor cuando cada día que estuviste a mi lado sabías que esto estaba sucediendo? Diego avanzó un paso más, el agua empapando su rostro, desesperado por llegar hasta ella. Julia, escúchame. Yo no soy como ellos. No soy como mi padre. Y quiero ayudarte, quiero salvar tu panadería.
No me importa mi familia, solo tú me importas. Lo que siento por ti es lo único que tiene sentido en mi vida ahora. Pero Julia no podía escuchar más. Cada palabra que él pronunciaba solo profundizaba el abismo de traición que sentía en su pecho. No quiero tu ayuda, gritó con todas sus fuerzas, su voz resonando por encima de la tormenta. No quiero nada de ti. Cada vez que te veo, solo recuerdo todo lo que voy a perder, y lo peor de todo es que te amaba, ¿y tú? Las lágrimas finalmente escaparon, mezclándose con la lluvia que corría por su rostro. Diego, devastado, intentó acercarse de nuevo. Por favor, Julia, dame una oportunidad para demostrarte que lo que siento es real. Haré cualquier cosa por ti, dejaré todo atrás. Renunciaré a mi familia, renunciaré a mi herencia, pero no puedo perderte. Te amo, suplicó, su voz quebrándose con desesperación. Pero Julia, con el corazón roto, negó con la cabeza. Es demasiado tarde, Diego. No puedo confiar en ti. No después de esto. Dio un paso atrás, alejándose de él, con la lluvia cada vez más fuerte, como si el propio cielo compartiera su dolor. Diego se quedó en silencio, viendo cómo Julia se alejaba lentamente bajo la lluvia, sus manos temblando y su alma hecha pedazos. Sabía que había perdido más de lo que jamás podría haber imaginado, y la verdad de su amor, por mucho que lo deseara, no era suficiente para sanar las heridas que había causado. La lluvia finalmente se detuvo, pero el caos interno en las vidas de Julia y Diego seguía siendo imparable. La tormenta entre ambos no había cesado, y con cada día que pasaba, el peso de la traición y el dolor parecía volverse más insoportable. Julia se encontraba a solo días de la inauguración del supermercado, y cada rincón de su panadería le recordaba que todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse. Se quedaba despierta hasta tarde, repasando las cuentas, buscando una solución que parecía no existir. El cansancio de su embarazo, combinado con la ansiedad de perder la panadería, la estaba consumiendo. Sentía como si la vida la estuviera arrastrando hacia un abismo del que no podría salir. No puedo más, murmuraba para sí misma, sosteniendo su vientre con una mano y una factura vencida con la otra. Sabía que si no hacía algo pronto, lo perdería todo, su sustento, su hogar, el legado de su familia. Pero el golpe más duro no era solo la amenaza financiera, era la traición de Diego. Había confiado en él, lo había dejado entrar en su corazón, solo para descubrir que su amor había estado cimentado sobre una mentira. Ahora, cada vez que pensaba en él, su corazón dolía como una herida que no dejaba de sangrar. A pesar de todo, una pequeña parte de ella seguía sintiendo algo por él, y eso la enfurecía aún más. Mientras tanto, Diego estaba atrapado en una encrucijada devastadora. Desde la confrontación bajo la lluvia, no había podido dormir. Su mente era un campo de batalla entre el amor que sentía por Julia y las expectativas aplastantes de su familia. Su padre, Raúl Silveira, había dejado claro que no toleraría ningún tipo de rebelión. Eres un Silveira. Nuestro nombre es lo más importante, le había dicho en más de una ocasión. Tienes un deber con esta familia. No puedes permitir que una mujer y una pequeña panadería te hagan perder el foco. Pero para Diego, ya no se trataba del nombre o del legado familiar. Sabía que amaba a Julia, pero también sabía que había cometido un error al no decirle la verdad desde el principio. Ahora, el precio de ese error se hacía cada vez más alto. ¿Qué debía hacer? Si seguía las expectativas de su familia, perdería a Julia para siempre. Pero si decidía romper con los Silveira, no solo perdería su herencia, sino también el apoyo y la protección de su poderoso apellido. Sentado en su apartamento, con la mirada fija en el teléfono, Diego luchaba por tomar una decisión. Tenía la opción de llamar a Julia, rogarle por una segunda oportunidad, prometerle que dejaría todo atrás por ella. Pero ¿y si ella no lo aceptaba? ¿Y si su amor ya no era suficiente para reparar el daño que había causado? El cortisol recorría su cuerpo como una corriente incesante, aumentando su ansiedad y empujándolo hacia la desesperación. Finalmente, tomó una decisión. Ya no podía seguir postergándolo. Se puso de pie con determinación, tomando las llaves de su coche, y salió hacia la casa de su padre.
Si quería tener alguna posibilidad de recuperar a Julia, tendría que cortar sus lazos con los Silveira de una vez por todas. Al llegar a la mansión familiar, el imponente edificio parecía aún más frío y distante que de costumbre. Entró sin dudar, encontrando a su padre sentado en el estudio, revisando documentos. Raúl levantó la vista y, sin dejar de leer, dijo con su habitual tono autoritario: pensé que ya había superado esa tontería con la chica de la panadería. Diego sintió un nudo en el estómago, pero sabía que no podía titubear. No es una tontería, papá. Amo a Julia, y no voy a quedarme aquí mientras nuestra empresa destruye su vida. Raúl finalmente levantó la vista, sus ojos fríos como el acero. ¿Qué estás diciendo, Diego? ¿Vas a tirar todo por la borda por una mujer? ¿Vas a renunciar a tu legado? Diego respiró hondo, sintiendo la presión aplastante de ese momento, pero sabía que debía tomar una decisión. Sí, respondió con firmeza. Estoy dispuesto a renunciar a todo si es necesario. El silencio que siguió fue demoledor. Raúl lo miró como si no pudiera creer lo que escuchaba. Eres un idiota, sentenció finalmente, su voz llena de desprecio. Diego sintió el peso de las palabras de su padre, pero también una especie de alivio al pronunciar las suyas. Sabía que la batalla acababa de comenzar y que el camino por delante no sería fácil. Pero por primera vez en mucho tiempo, tenía claro lo que debía hacer. Ahora solo quedaba enfrentarse a Julia y rezar para que su sacrificio fuera suficiente. Las palabras de su padre resonaban en la mente de Diego mientras dejaba atrás la mansión familiar. Eres un idiota. Tal vez lo era, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo lo correcto. Había tomado una decisión, y esta vez, no iba a dar marcha atrás. Sabía que desafiar a los Silveira significaba arriesgarlo todo, su fortuna, su estatus, incluso su relación con su familia. Pero si alguna vez quiso tener una oportunidad de ser feliz, tendría que abandonar ese mundo, por Julia y por él mismo. Esa misma noche, Diego se sentó en su pequeño apartamento y comenzó a planear lo que sería su movida más audaz. Sabía que no podía enfrentarse a Silveira Alimentos con el poder de la corporación detrás de él, así que decidió actuar por su cuenta. Lo primero que hizo fue redactar su carta de renuncia. Era un gesto simbólico pero crucial, rompía formalmente con la empresa y con todo lo que representaba. Ya no sería parte del imperio que había construido su padre. Ahora tenía que forjar su propio camino. Lo haré a mi manera, murmuró para sí mismo, mientras firmaba la carta. Al día siguiente, la entregaría directamente en las oficinas de Silveira Alimentos, y con eso cerraría definitivamente ese capítulo de su vida. Pero eso no sería suficiente. Sabía que tendría que hacer mucho más si quería reparar el daño que había causado. Diego decidió usar los recursos que había acumulado personalmente a lo largo de los años, lejos del control de su familia, para ayudar a Julia. Había aprendido, al observar a su padre, que en los negocios se trataba de ser estratégico, de encontrar el punto débil de tu oponente. Así que utilizó su conocimiento del funcionamiento interno de Silveira Alimentos para comenzar a mover piezas en el tablero. Al día siguiente, después de dejar su renuncia en la oficina familiar, Diego comenzó a hacer contactos. Sabía que necesitaba inversionistas y aliados para ejecutar su plan. Hizo algunas llamadas y contactó a empresarios locales que, como Julia, se habían visto afectados por la expansión de los grandes supermercados. Propuso formar una red de apoyo mutuo entre los pequeños negocios de la ciudad, ofreciendo su propio capital inicial para revitalizar esos comercios, empezando por la panadería de Julia. La idea era simple pero poderosa: unir a los pequeños negocios para competir con las grandes corporaciones. Diego sabía que Silveira Alimentos había subestimado la fuerza de las comunidades locales y estaba dispuesto a aprovechar eso. Utilizando sus conocimientos y recursos, preparó una oferta para comprar el terreno frente a la panadería, el mismo terreno donde se iba a inaugurar el supermercado. Antes de que las autoridades locales firmaran los permisos finales de construcción. Todo sucedió rápidamente. En menos de una semana, Diego había reunido los fondos y los documentos legales necesarios. Con ese movimiento, no solo retrasaba la apertura del supermercado,
sino que también comenzaba a devolverle a la comunidad el poder de decidir qué negocios querían apoyar. Pero aún quedaba la pregunta más importante: ¿sería suficiente para recuperar la confianza de Julia? Con los papeles en mano, Diego se dirigió a la panadería. El día estaba nublado, una metáfora adecuada para la incertidumbre que sentía. Al llegar, vio a Julia dentro, preparando el mostrador, como había hecho tantas veces antes. Su corazón latía con fuerza mientras abría la puerta. Sabía que no sería fácil, que las heridas aún estaban frescas, pero tenía que intentarlo. «Julia», dijo suavemente, al entrar. Ella levantó la vista, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y cautela. «Necesito que me escuches. Sé que lo que hice está mal, y no espero que me perdones fácilmente. Pero quiero que sepas que renuncié a todo. Dejé Silveira Alimentos, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ayudarte a salvar esta panadería». Julia lo miró fijamente, sin decir una palabra al principio. Había algo diferente en su mirada, una mezcla de tristeza y resignación. «¿Crees que con dinero y renuncias puedes arreglarlo todo, Diego?», preguntó finalmente, su voz tranquila pero cargada de emoción. Diego negó con la cabeza. «No, sé que el dinero no soluciona lo que rompí entre nosotros. Pero lo que siento por ti es real. Y esta vez, estoy aquí para demostrarlo con hechos, no solo con palabras». Después de la revelación del plan de Diego y su renuncia pública a Silveira Alimentos, las noticias comenzaron a circular rápidamente por toda la ciudad. Lo que inicialmente fue solo un rumor se convirtió en un tema de conversación en cada esquina, tienda y café. La gente hablaba de cómo un miembro de la poderosa familia Silveira había dado la espalda a su imperio para apoyar una pequeña panadería local. La historia de Julia y su lucha para mantener vivo el legado familiar se convirtió en un símbolo de resistencia, autenticidad y valor frente al avance despiadado de las grandes corporaciones. La revelación del escándalo prendió una chispa en la comunidad. Muchos habitantes del pueblo, que hasta ese momento habían observado la construcción del supermercado sin intervenir, comenzaron a reaccionar. Los vecinos, conscientes de la amenaza que Silveira Alimentos representaba no solo para la panadería de Julia, sino para todos los pequeños negocios locales, se organizaron rápidamente. Pronto, un movimiento de apoyo a Julia comenzó a ganar fuerza. La plaza, que hasta entonces había sido el escenario de la inminente apertura del supermercado, se llenó de carteles y pancartas. «Apoyemos lo local, no al gigante, sí a la comunidad», decían algunos de los mensajes escritos a mano por los vecinos. Un grupo de empresarios locales, dueños de pequeñas tiendas y cafés, se unieron para crear una campaña de boicot al nuevo supermercado. Se organizaron manifestaciones pacíficas, donde familias enteras se reunían frente al edificio en construcción, exigiendo que las autoridades reconsideraran los permisos y dieran prioridad a los comerciantes locales. Julia, aunque sorprendida por el apoyo abrumador de la ciudad, aún se encontraba en conflicto. Sabía que la batalla no sería fácil y que el supermercado seguía siendo una amenaza inminente. Sin embargo, la fuerza que le daba ver a la comunidad unida detrás de ella la motivó a seguir luchando. Un día, mientras abría la panadería como de costumbre, notó que la fila de clientes era más larga que nunca. Personas que nunca había visto antes llegaban de diferentes partes de la ciudad, deseando mostrar su apoyo. «Estamos contigo, Julia», le dijo una señora mayor mientras compraba varias barras de pan. «No podemos dejar que los grandes se lleven lo poco que nos queda». Entre todos estos rostros conocidos y nuevos, Diego también estaba allí, observando desde una esquina con una mezcla de orgullo y alivio. Aunque sabía que el camino para recuperar la confianza de Julia sería largo, ver cómo la comunidad se unía por ella le daba una pequeña esperanza de redención. Diego había hecho su parte al utilizar sus recursos para frenar la construcción del supermercado, pero lo que realmente estaba marcando la diferencia era el apoyo colectivo de la ciudad. Las protestas no pasaron desapercibidas. Los medios locales comenzaron a cubrir la historia, y pronto llegó a oídos de la prensa nacional. Los titulares hablaban de la pequeña panadería que desafiaba a un gigante y cómo una comunidad unida estaba luchando contra el dominio de las grandes corporaciones.
Lo que comenzó como una simple historia de resistencia local se convirtió en un ejemplo de la importancia de apoyar el comercio independiente frente a la globalización corporativa. El boicot al supermercado creció más de lo esperado. Las grandes cadenas que habían planeado asociarse con Silveira Alimentos para la apertura comenzaron a reconsiderar sus contratos. La presión pública, combinada con la falta de apoyo local, hizo que la empresa pusiera en pausa la apertura del supermercado indefinidamente. Sin embargo, aunque la panadería de Julia estaba a salvo por el momento, la lucha aún no había terminado. Diego sabía que su decisión de desafiar a su familia había tenido consecuencias irreversibles. Pero lo que realmente le preocupaba no era su futuro empresarial, sino si alguna vez podría recuperar el corazón de Julia. Los días pasaron lentamente, y aunque la comunidad estaba completamente movilizada, luchando codo a codo con Julia para preservar la panadería y boicotear el supermercado, el dolor de la traición seguía fresco en su corazón. A pesar de todo el apoyo, había momentos en los que el peso de la herida que Diego le había causado era demasiado para soportar. Cada vez que lo veía en la panadería o escuchaba de alguien más sobre cómo él había renunciado a su fortuna y su legado por ella, sentía una mezcla de emociones. Por un lado, no podía ignorar el sacrificio que Diego había hecho. Él había arriesgado todo, desafiando a su familia, renunciando a su herencia, y tomando un camino incierto solo para ayudarla. Julia lo veía todos los días, ayudando en la panadería, hablando con los vecinos, reuniendo apoyo para la causa. No era el mismo hombre que había conocido al principio. Pero por otro lado, el dolor de haber sido engañada durante tanto tiempo seguía latente. La duda, esa pequeña y persistente duda, le decía que no podía confiar plenamente en él de nuevo. Una tarde, mientras Julia limpiaba las mesas después de un largo día de trabajo, vio a Diego hablando con un grupo de vecinos que habían venido a mostrar su apoyo. Él no la había notado, y por primera vez en mucho tiempo, lo observó con detenimiento, sin la nube de ira y desconfianza que había sentido durante semanas. Vio la sinceridad en sus ojos, la dedicación en sus acciones. Estaba claro que ya no era el hijo de un magnate que venía a la panadería por curiosidad. Él estaba allí, presente, comprometido de verdad con la causa, y con ella. Más tarde, esa misma noche, mientras terminaba de cerrar la panadería, Diego se acercó, tímidamente, como si estuviera esperando el momento adecuado para hablar. «Julia, ¿podemos hablar?», preguntó en voz baja, casi con cautela. Julia asintió, aunque en su interior sentía una mezcla de emociones. «Dime», respondió, con la mirada fija en los últimos rayos del sol que se filtraban por la ventana. Diego tomó aire, el peso de sus palabras era evidente. «Sé que lo que hice está mal, y sé que he perdido tu confianza. No espero que me perdones de inmediato. Pero quiero que sepas que todo lo que estoy haciendo ahora lo hago porque te amo. No es por redimirme ante los demás, es por ti. Estoy dispuesto a seguir aquí, sin importar cuánto tiempo necesites, sin esperar nada a cambio». Julia lo escuchó en silencio, y aunque sus palabras la conmovían, el dolor seguía presente. «No es tan simple, Diego», dijo finalmente. «Lo que hiciste me lastimó. No solo porque mentiste, sino porque me hiciste creer que podía confiar en ti. Y perder esa confianza, no es algo que se recupere de la noche a la mañana». Diego asintió, su expresión mostraba comprensión. «Lo sé. Y estoy dispuesto a esperar. Estoy dispuesto a demostrarte, cada día, que puedes volver a confiar en mí. No te pido que olvides lo que hice, solo que me des la oportunidad de demostrar que he cambiado». El silencio entre ambos se volvió pesado, pero esta vez no era incómodo. Julia lo miró a los ojos, buscando en su interior una respuesta que aún no tenía clara. Sabía que lo que Diego estaba haciendo era sincero. Había renunciado a todo por ella, y esa demostración de amor, de sacrificio, estaba empezando a derribar las barreras que había construido a su alrededor. «Esto no va a ser fácil», admitió finalmente, bajando la guardia, aunque todavía con cautela. «Pero, tal vez pueda intentarlo. Tal vez pueda empezar a confiar en ti de nuevo, poco a poco». Diego sintió un rayo de esperanza en su pecho. No era una promesa completa de redención, pero era un comienzo. «Gracias, Julia», respondió suavemente.
Voy a hacer todo lo posible por demostrarte que no te arrepentirás de intentarlo. El aire en la panadería parecía más denso esa tarde, cargado de una tensión invisible pero palpable. Desde su última conversación, Julia y Diego habían mantenido una distancia respetuosa. A pesar de que ambos seguían frecuentando el mismo espacio, parecía que siempre había algo no dicho entre ellos, una barrera emocional que, aunque más delgada, aún los mantenía separados. Pero esa tensión, en lugar de distanciarlos más, los acercaba silenciosamente, como si ambos supieran que el inevitable momento de confrontar sus sentimientos estaba cada vez más cerca. Esa tarde, mientras la luz del sol se desvanecía lentamente detrás de las colinas, Julia estaba sola en la panadería, cerrando las cortinas y limpiando los últimos rastros del día. Afuera, el aire era fresco, y la calma que seguía a la reciente tormenta hacía que la atmósfera se sintiera extrañamente cargada. De repente, la puerta se abrió suavemente, el sonido de las campanillas rompiendo el silencio del lugar. Diego entró, con el semblante serio, pero con una determinación en sus ojos que Julia reconoció al instante. No había más espacio para el silencio entre ellos. Era hora de enfrentar lo que ambos habían intentado evitar. Se miraron durante unos segundos, sin decir nada, pero en esa mirada se comunicaron más que con cualquier palabra. Finalmente, Julia rompió el silencio. «Sabía que vendrías», dijo con voz suave, sin apartar la vista de él. Diego asintió, dando un paso hacia ella, sintiendo cómo la distancia entre ellos se acortaba no solo físicamente, sino emocionalmente también. «No puedo seguir esperando. No puedo estar cerca de ti sin ser completamente honesto sobre lo que siento», confesó, su voz llena de una mezcla de ansiedad y esperanza. Julia respiró hondo. Sentía el corazón latir rápido, pero no era solo por la tensión, sino por el amor que había intentado ocultar durante tanto tiempo. Las barreras que había construido para protegerse del dolor empezaban a tambalearse. «Yo también he estado pensando mucho», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «Sobre nosotros, sobre todo lo que hemos pasado. Y aunque el dolor aún está ahí, no puedo negar lo que siento». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, y fue en ese momento que Diego dio el paso final, acercándose completamente a ella. Sin decir nada más, la tomó de la mano con una suavidad que Julia no había sentido en mucho tiempo. Fue como si, en ese simple gesto, todas las dudas, los miedos y las heridas comenzaran a sanar lentamente. «Te amo, Julia», dijo Diego, con la voz temblorosa pero firme. «Y estoy dispuesto a enfrentar todo lo que venga, si tú estás conmigo. No puedo prometerte que será fácil, pero puedo prometerte que no me rendiré. Nunca». Julia lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de lágrimas y emoción. Sabía que la decisión que estaba tomando no era sencilla, que aún había un largo camino por delante, lleno de obstáculos y desafíos. Pero en ese momento, sintió que todo el dolor que había soportado los había llevado a este instante, a esta verdad innegable. «Yo también te amo», susurró, rompiendo finalmente la barrera que había mantenido entre ellos. «Y estoy dispuesta a intentarlo, a enfrentar lo que venga, pero solo si lo hacemos juntos». Las palabras de Julia cayeron como un bálsamo sobre el corazón de Diego, quien no pudo evitar abrazarla con fuerza, sintiendo el calor y la verdad de sus palabras. Ambos se aferraron el uno al otro, conscientes de que el camino que les esperaba no sería fácil, pero sabiendo que juntos, podrían enfrentarlo todo. Los días que siguieron al reencuentro de Julia y Diego estuvieron llenos de cambios. La panadería, que alguna vez había estado al borde de la ruina, comenzó a florecer nuevamente. Pero ahora no era solo un negocio, era un símbolo de resistencia, de lucha y de esperanza para toda la comunidad. La historia de Julia y su esfuerzo por mantener el legado de su familia vivo, combinado con el sacrificio de Diego, resonaba en cada esquina de la pequeña ciudad. Los vecinos continuaban apoyando la panadería como nunca antes. La lucha contra el supermercado se había convertido en una causa compartida. Y la historia de amor y redención de Diego se había convertido en un ejemplo de cómo el poder de la comunidad y el compromiso personal podían vencer a los gigantes empresariales. Una tarde, mientras Julia organizaba las estanterías con pan recién horneado, Diego la observaba desde la puerta, su expresión tranquila y serena.
Ya no era el mismo hombre que había llegado a esa panadería meses atrás, lleno de secretos y ataduras familiares. Ahora, se había liberado del peso de las expectativas de los Silveira y había encontrado un nuevo propósito junto a Julia. Ya no le interesaban los negocios fríos y desalmados de su familia. Su nuevo papel en la vida era mucho más simple, pero infinitamente más significativo. ¿En qué piensas?, preguntó Julia, con una sonrisa mientras lo miraba desde el mostrador. Diego sonrió de vuelta. En lo lejos que hemos llegado, respondió mientras caminaba hacia ella y la tomaba suavemente de la mano. A veces todavía me sorprende cómo cambiaron las cosas. Nunca pensé que este sería mi lugar en el mundo, pero ahora no me imagino en ningún otro lado. Julia lo miró con ternura, su barriga ya muy pronunciada por el embarazo. Nunca habría logrado esto sin ti, Diego. A pesar de todo lo que pasó, estoy feliz de que estemos aquí, juntos. Los dos se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la tranquilidad y la calidez del lugar que habían construido juntos. Afuera, la ciudad seguía su curso, pero dentro de la panadería, todo parecía estar en paz. ¿Estás listo para lo que viene?, preguntó Julia, acariciando su vientre con una mano. El bebé que esperaban estaba a solo unas semanas de llegar, y la idea de formar una familia juntos se había convertido en su mayor fuente de ilusión. Diego asintió, mirándola con una mezcla de amor y confianza. Lo estoy. No voy a decir que será fácil, pero sé que podemos con esto. No hay nada que no podamos enfrentar si estamos juntos. Ambos sabían que el camino por delante no estaría libre de desafíos. Julia aún llevaba el peso de haber sido traicionada, y aunque la confianza entre ellos se estaba restaurando, era un proceso que llevaría tiempo. Además, la batalla contra el supermercado no había terminado por completo. A pesar de los retrasos, Silveira Alimentos aún tenía poder, y la lucha por mantener viva la esencia del comercio local seguiría siendo un desafío constante. Pero esta vez, Julia y Diego estaban preparados para enfrentarlo, codo a codo. Habían aprendido que el amor verdadero no se trataba de perfección ni de la ausencia de problemas, sino de la voluntad de luchar juntos, incluso en los momentos más oscuros. Lo que hemos logrado aquí, esta panadería, dijo Julia, mirando alrededor del espacio que había renacido, es mucho más que un negocio. Es nuestro hogar. Y ahora, es el hogar para nuestra familia. Diego asintió, sintiendo como el peso de sus antiguos errores comenzaba a disiparse. Había encontrado un nuevo propósito, y por primera vez en su vida, sabía exactamente dónde pertenecía. Y siempre lo será, añadió suavemente, mientras la abrazaba, sintiendo la calma de ese momento y el amor que los unía. El futuro aún era incierto. La vida siempre presentaría nuevos retos, pero ahora Julia y Diego sabían que, juntos, podían superarlo todo. Con la llegada de su bebé y la panadería como símbolo de todo lo que habían superado, estaban listos para lo que el destino les deparara. Julia suspiró con satisfacción, apoyando su cabeza en el hombro de Diego. «Lo logramos», susurró. «Sí, lo hicimos», respondió él, sabiendo que el verdadero triunfo no era haber vencido a Silveira Alimentos, sino haber encontrado el amor, la esperanza y el valor de comenzar una nueva vida juntos. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.